Vamos a terminar hoy con la última de estas lecciones. Ustedes han asistido a una serie larga de ellas. Han visto ustedes que me he propuesto en este curso plantear de una manera creo que relativamente nueva el problema de la moral. Recuerdan ustedes que el planteamiento inicial era el siguiente: la moral tiene una pretensión universal. Por otra parte, la vida es múltiple, la vida tiene una ilimitada multitud de formas. Se puede incluso dudar de si la sujeción de esa multitud de formas a una norma moral es ella misma moral. Podría ocurrir que la moral significara en el fondo una inmoralidad. Esto se ha pensado en ocasiones. Es decir, la multiplicidad y la espontaneidad de la vida, la capacidad que tiene de invención, de cuasi creación, la vida, no parece enteramente conciliable con la existencia de normas cuya pretensión es, en principio, universal. Esta es la dificultad principal con que nos enfrentamos y esto es lo que está presente en el título del curso. He tratado, no sé si con acierto, pero he tratado de mostrar hasta qué punto esos dos aspectos aparentemente inconciliables no lo son. Porque si bien es cierto que la vida es espontaneidad, que la vida es invención, que es múltiple, que no se agota en una forma ni en un repertorio ilimitado de formas, por otra parte, es evidente que la vida sin normas no es posible. Es que la espontaneidad es primaria. La espontaneidad de la vida no es en cierto modo adquirida. No se logra, no se consigue la espontaneidad. Este es un problema serio. Evidentemente, si se parte, y es lo que ha sido tan frecuente a lo largo de la historia, si se parte de un modelo de realidad que es el de las cosas, el de lo que se llama la naturaleza humana, ha sido algo de lo cual se ha hablado tanto. Es dudoso que el hombre tenga naturaleza, y si la tiene, no la tiene, por supuesto, en el sentido de las cosas. Eso es por supuesto. Hace muchos años dije que en caso de que se pueda hablar de naturaleza en el hombre, es una naturaleza en expansión. Es decir, que se está cambiando, que se está desarrollando, que es una naturaleza en cierto modo creativa. ¿Es posible la vida con una mera espontaneidad? Es que la espontaneidad se da realmente de un modo puramente espontáneo. Por otra parte, esas normas no tienen por qué ser un repertorio único y rígido. Esto significaría un planteamiento abstracto. Es evidente que la moral es para la vida. La moral, se trata de la moral de la vida humana y por consiguiente tiene que ajustarse a su estructura. No solamente a su estructura, diríamos, analítica, a su estructura universal, que tiene un cierto grado de abstracción, sino a lo que llamo desde hace un cuarto de siglo la estructura empírica. La estructura empírica de la vida humana, tal como realmente la encontramos, tal como se realiza de una manera variable en principio, pero permanente, duradera, la vida personal. Y esa vida personal, en su estructura empírica, es social y es histórica. Por consiguiente, la moral, si ha de ser verdaderamente moral, tiene que ajustarse también a las condiciones reales en que la vida acontece, que a última hora desemboca en las diferencias de sexo, en las diferencias de edad, en las diferencias de época o de país, en las diferencias individuales, porque cada persona es única, es singular.
Y además no está hecha, no está dada, no es nunca un dato. Es esa realidad extrañísima, todavía no explorada, todavía no conocida, al cabo de 2500 años de filosofía, que es lo que llamamos persona. Realidad distinta de todas las demás. Se han dado pasos, muy principalmente en esta época. En mis libros se puede encontrar alguno que otro. No ha terminado la historia. Todavía nos falta plantear a fondo, plantear en su radicalidad qué clase de realidad, qué tipo de realidad es eso que llamamos persona. Este curso ha tratado de la moral de la vida humana entendida de un modo rigurosamente personal, estrictamente personal. Este es el sentido que tiene el curso. Y han ido apareciendo en él algunos rasgos interesantes, algunos rasgos que quizá representan algunas innovaciones respecto de las maneras tradicionales de plantear el problema moral. Por ejemplo, mi preferencia por el concepto de lo mejor frente al bien o lo bueno. Creo que ahí ha gravitado sobre el planteamiento del problema moral, por una parte, la tradición griega, la tradición especialmente de la ontología platónica, de la idea del bien, la idea del agazón. Por otra parte, la influencia tan fecunda, por otra parte, de la teología. La teología se ocupa de Dios. La teología habla de Dios, y Dios es el bien supremo, naturalmente. Pero si se trata de la vida humana, que es algo que no está hecho, que se hace desde la libertad, que se elige, que consiste en preferir, vivir es preferir. Quizá no se trata propiamente de lo bueno, sino de lo mejor, de hacer lo mejor posible en cada caso. En este curso, ustedes recuerdan, hace ya mucho tiempo ya, pero quizá lo recuerden, observé cómo en todas las lenguas que yo conozco, en las que han influido en la filosofía occidental, por lo pronto, el griego, el latín, las lenguas románicas derivadas del latín, las lenguas germánicas, en todas estas lenguas, la palabra bueno o bien y la palabra mejor son totalmente independientes, son de raíces totalmente distintas, no tienen que ver, no se derivan de una de la otra. Desde el punto de vista de su significación, mejor es el comparativo de bueno. Sí, pero la palabra mejor en ninguna de las lenguas tiene nada que ver con la palabra bueno. Por lo visto responden a vivencias distintas, vienen de diferentes lugares, cosa que no se toma nunca en serio. Otro aspecto que también he señalado, que quiero recordárselo porque son los jalones un poco de este recorrido intelectual, evidentemente la moral está condicionada por la impresión de responsabilidad. El hombre se siente responsable y esto muestra que es libre, porque si no fuera libre no sería responsable. Por tanto, toda noción de moralidad está ligada a la responsabilidad, por lo pronto ante uno mismo, y en la libertad, que es la condición necesaria de la responsabilidad. Pero, y esto sí que no recuerdo haberlo visto nunca, quizá lo hayan dicho otros escritores o pensadores, porque yo sé muy pocas cosas, pero yo no lo he visto nunca. Y es que en general se piensa en la libertad hacia el futuro. La libertad es lo que yo podré hacer. Creo que no es así. Creo que la libertad se descubre en el pasado. Cuando yo he hecho algo, caigo en la cuenta de que podía haber hecho otras cosas. Es decir, que he ejercido la libertad. La descubro como algo ejercitado, algo consumado, por tanto pretérito. Y eso sí, eso naturalmente me hace pensar que la tengo en el futuro también. Es decir, que el horizonte de la vida es la libertad. Pero secundariamente haberla ejercido, secundariamente haber sido libre, haber hecho algo y no otra cosa que podía haber hecho.
Como ven ustedes, la cuestión que nos ha ocupado este curso es muy apasionante. No lo que yo he dicho en este curso, pero el asunto sí, el asunto lo es y nos concierne a todos y nuestra vida depende de eso. Hemos visto todo este recorrido y hoy nos queda una última cuestión que es lo que llamo la imagen de Dios. Ustedes saben que en el Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, se cuenta ahí el relato de la creación. Y Dios va creando sucesivamente las diversas realidades y va diciendo en cada caso, fiat, hágase. O sea, y es curioso que después de cada día dice, y vio Dios que era muy bueno. No olviden esto se olvida tanto. Ahora parece que el mundo es un desastre, pero resulta que cuando Dios lo creó fue encontrando que era todo muy bueno. La Vulgata dice, et erat valde bonum, muy bueno. Pero hay un momento, al final del relato de la creación, en que cambia de estilo, cambia de forma sintáctica. Y lo que dice Dios es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es muy distinto, es muy curioso. Por lo pronto, hay algo muy curioso, en plural, hagamos. Algunos teólogos han pensado que es una referencia a la Trinidad. Yo no estoy seguro. En primer lugar, la interpretación de los textos veterotestamentarios es bastante problemática. Por si fuera poco, no sé hebreo y además no soy teólogo. Pero ese plural, por lo menos, es interesante. Y la idea de que haya una referencia a la Trinidad no parece demasiado disparatada. Pero lo importante y lo que es más claro es que no dice hágase, no dice fiat. Es decir, una especie de orden de creación instantánea. Dice hagamos. Hagamos. Es decir, parece que no se termina. A lo que se parece, el hagamos es algo que empieza y que quizá no ha terminado. Es como una empresa. O en un español coloquial se podría decir, vamos a hacer, ese hagamos. No suena a un vamos a hacer, no, hágase, sea. Esto haría pensar que el hombre no ha sido creado de una vez para todas, no ha sido creado instantáneamente. Parece que es algo continuado, algo que va a seguir. Esto ya es interesante. Esto nos hace pensar que no esté nunca concluso, que no esté terminado, que sea una realidad siempre en camino, siempre en vía. Pero hay más. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se ha pensado, siguiendo un modelo platónico, que Dios ha creado las cosas según las ideas existentes en la mente divina. Es decir, las ideas de la mente divina serían los modelos de las realidades creadas. Sí, pero en el caso del hombre, el modelo no es una idea de la mente divina, es Dios mismo, es el modelo, a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la creación del hombre aparece en el relato del Génesis fuera del marco general de la creación. Es una creación más, evidentemente,
pero distinta. Por lo visto, nunca terminada, no conclusa y además a imagen y semejanza de Dios mismo. Como ven ustedes, esto indicaría un sentido que haría distinto al hombre de cualquier otra realidad. ¿Pero qué quiere decir a imagen de Dios? Dios es algo radicalmente distinto. Dios es, por lo pronto, infinito. El hombre no, el hombre es finito, naturalmente. Sí, pero si unimos esta idea a la del hagamos, a esa idea de lo no concluso, podemos pensar que el hombre es finito, pero indefinido. Y entonces pensaríamos que la imagen finita de la infinitud es la indefinición. El hombre no está nunca concluso, no está nunca acabado, no está nunca terminado, no está cerrado. Es finito, por supuesto, sí, pero indefinido. En eso consistiría la semejanza con la divinidad. Ven ustedes cómo, si tomamos un poco en serio este relato del Génesis, si tratamos de oprimir un poco las 4 palabras en que está todo resumido, esto nos hace pensar en unos cuantos rasgos que casualmente, si es casualmente, coinciden con la realidad humana tal como la conocemos. El hombre no está hecho, el hombre está haciendo en todo momento, el hombre se encuentra viviendo, no es autor de su vida, no se la ha dado a sí mismo, pero tiene que hacerla instante tras instante, tiene que hacerla con las cosas, tiene que hacerla en un mundo. En una de estas lecciones usé un título que era El hombre de carne y hueso y mundo. No es carne y hueso. El hombre no es solamente corporal y psíquico o espiritual. No es solamente una mente corpórea. Es mundano. Está en el mundo. Es rigurosamente circunstancial. Y esto sí, esto tiene una estrecha conexión con lo que nos diría este relato del Génesis. ¿Y en qué consiste la semejanza? Diríamos, ¿en qué se parece el hombre a Dios? Casi todos los filósofos y sobre todo los teólogos han insistido en el carácter inteligente, en el carácter racional. El hombre es inteligente, el hombre es racional. Se ha definido al hombre como zoon logonejon, como animal rationale, animal que habla, que tiene palabra articulada y que razona. No olviden ustedes, lo hemos dicho muchas veces, que el hombre se define más por sus necesidades o por sus carencias que por sus posesiones. Cuando decimos que el hombre es racional, no estamos seguros de que razone siempre, ni muy bien tampoco. Pero que tiene que razonar, no puede vivir más que razonando. De modo que está bien, el carácter intelectivo y el carácter racional del hombre, sí, evidentemente, puede ser un rasgo de esa semejanza con la divinidad. Pero cuando el cristianismo se enfrenta con la realidad de Dios y trata de decir lo que Dios es, dice que es amor. Fíjense ustedes que esto no tiene nada que ver con lo que hubiera dicho un griego. Por ejemplo, Platón diría, no, que el amor es un Dios. No es esto lo que dice el cristianismo, no es que el amor sea un Dios, es que Dios es amor, así que consiste en amor. Y lo dice con tal énfasis, con tal insistencia, que dice que en esto se encierran la ley y los profetas. Es decir, fundamentalmente, radicalmente, lo que Dios es amor. Y claro,
me parece que entonces, si pensamos en el hombre como imagen de Dios, imago Dei, eikon tu Theou, tendríamos que pensarlo primariamente en la perspectiva del amor, lo cual no excluye la inteligencia y la racionalidad. Ah, no, pero no es lo primario. Es decir, el hombre sería criatura amorosa, primariamente. Criatura, naturalmente, creado por Dios, puesto en la existencia por Él, por un acto de amor, y hecho a imagen y semejanza del Creador, por consiguiente, como criatura amorosa. Esto pondría en otra perspectiva y, como ven ustedes, tiene una repercusión inmediata en el problema de la moralidad. Justamente los imperativos morales del cristianismo son precisamente los del amor. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Lo cual da por supuesto que uno se ama a sí mismo. Lo cual no siempre es cierto. Y tal vez la raíz de la maldad, en el fondo, consiste en la falta de amor a uno mismo. Esto, comprenden ustedes, recuerdan, hemos visto con cierta precisión que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, no olviden ustedes que esto está en el Antiguo Testamento, quiero decir que antes del cristianismo, mucho más antes del cristianismo, está ya en el Antiguo Testamento, está en el Génesis. Por tanto, toda la tradición judeo-cristiana parte de la idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, aunque la consecuencia no ha solido extraerse, que es criatura amorosa. Es decir, quiero decir que esto es válido no solamente desde el advenimiento de Cristo, desde la encarnación y la redención, sino desde el comienzo del relato de la creación del mundo, en el Génesis. Esto me parece sumamente importante. Pues bien, fíjense ustedes que de ahí se desprende justamente la norma moral por excelencia. Pero claro, está fundada en la paternidad divina. Es decir, si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, los hombres son hijos de Dios. Dios es Padre, no solamente es el poder supremo y el bien absoluto, tiene además con el hombre una relación de paternidad y por tanto el hombre tiene una relación de filiación con Dios y por consiguiente, si somos hijos del mismo Padre, somos hermanos. De ahí se desprende la fraternidad. La fraternidad no se funda en semejanza. La mera semejanza, una semejanza en hueco, no establece fraternidad. Es curioso que se ha insistido tanto en los últimos 2 siglos o 3 siglos, se ha insistido tanto en la fraternidad, justamente cuando se ha empezado a desdibujar y a olvidar la paternidad común. Si no somos hijos del mismo Padre, ¿por qué somos hermanos? Es evidente. Es quitar el fundamento de la fraternidad. Ah, pero en cambio, si consideramos esa fraternidad y por tanto esa comunidad de origen y esa comunidad de modelo, porque estamos hechos a imagen de Dios, entonces sí, naturalmente esto explica perfectamente por qué somos hermanos y por qué tenemos un deber de amor mutuo. ¿Ven ustedes cómo el fundamento, a veces se renuncia al fundamento y se queda uno con las consecuencias, que evidentemente son difíciles de sostener? Pero dirán ustedes, y lo dirán con toda razón, esta idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios es una idea religiosa, o procede de la revelación, procede del Génesis y del desarrollo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es una verdad de origen intelectual, de origen racional, no es filosofía. Naturalmente que no. Por consiguiente, es válida la moral derivada de la idea de que el hombre es imagen de Dios
si uno se ve como imagen de Dios, si se acepta esa condición de ser imago Dei. Si no, no. ¿Comprenden ustedes? Hay que jugar limpio. Cuando una gran parte del pensamiento moderno ha dicho que la moral cristiana es heterónoma, que es una moral que viene de fuera. Es decir, es evidente, por ejemplo, que el decálogo, todas las normas morales del judaísmo, del cristianismo, proceden de la revelación. Y por consiguiente, en la medida en que vienen de fuera, es una moral heterónoma. Es evidente que no se trata de el hombre como autolegislador, que es lo que pedía Kant. Kant pedía una moral autónoma, una moral que proceda del hombre mismo como autolegislador, que legisla para sí mismo. Por consiguiente, la objeción de que la moral cristiana es heterónoma está justificada. Está justificada si la vemos desde fuera del cristianismo. Desde dentro no. Es decir, para un cristiano, y diríamos también para un judío, por supuesto, no es heterónoma, es autónoma, porque Dios no es un heteron, es el modelo mismo. Si yo estoy creado a imagen de Dios, Dios no es algo extraño a mí, no es algo ajeno, es justamente el modelo según el cual he sido hecho. Es decir, es lo más propio de mí. La aceptación de la norma divina no es una imposición extraña, en modo alguno. Es justamente la exigencia de la fidelidad a mí mismo. Si yo me aparto de esa norma, me aparto de mí mismo. Me aparto del modelo según el cual he sido creado. ¿Ven ustedes, por tanto, como hay dos puntos de vista, ambos lícitos? Desde fuera del cristianismo es una moral heterónoma, por supuesto. Desde dentro no. Desde dentro es absolutamente autónoma. Es la exigencia de la autenticidad. Es la exigencia de la fidelidad a la mismidad, a lo más profundo y mío de mí mismo, que es el modelo. Como ven ustedes, esto me parece capital. Y las distinciones, cuanto más escrupulosas son, más ayudan a entender las cosas y a no hacer trampas, que esto hay que evitarlo siempre. Como ven ustedes, por tanto, el reproche que se ha hecho al cristianismo de tener una moral que es heterónoma es válido para el que no es cristiano. La condición de su autonomía es que yo me vea como imagen de Dios. Si yo me entiendo como imagen de Dios, entonces sí, evidentemente es una moral autónoma, es la exigencia misma de la autenticidad. Lo que es curioso es que haya muchas gentes que, llamándose cristianos, en cierto modo siéndolo, ven la norma moral como algo desde fuera, como algo que viene de fuera, como algo en definitiva naturalmente impuesto, algo que es dictado desde fuera, porque no se ven como imago Dei, no se ven como imagen de Dios. Es decir, pueden admitir de un modo nominal el texto del Génesis, pero no lo llenan de contenido, no se ven a sí mismos de esta manera. Como ven ustedes, es una distinción capital. Esto quiere decir que en un planteamiento puramente racional, puramente intelectual, no tiene cabida, evidentemente, la idea de la imagen de Dios. Es evidente. Si no se acepta esa revelación, si no se tiene la fe religiosa que nos hace vernos y vivirnos como tales imágenes de Dios, evidentemente esta moral no es una moral autónoma, lo cual no quiere decir que sea falsa, no quiere decir que no se pueda justificar también, pero es heterónoma, es una norma que vendría de fuera. El problema está en que desde
dentro del cristianismo se ve que no es desde fuera, es desde lo más dentro. Justamente no hay nada más dentro de mí, no hay nada más íntimo mío que justamente el modelo según el cual he sido creado. Como ven ustedes, son dos perspectivas bien distintas y ambas lícitas. Lo que no me parece lícito es confundirlas. Quiero decir, lo que no me parece lícito es dar por supuesto desde fuera del cristianismo la idea de imago Dei o admitir que el hombre sea imago Dei, pero ver la norma moral como algo impuesto desde fuera. Es decir, atribuirle esa heteronomía que no le pertenece, sino una rigurosa autonomía. Nunca es el hombre más auténtico que cuando es fiel a lo que es más radical y más profundamente. Todo lo demás son desviaciones, son apartamientos, son inautenticidades, son falsificaciones de su última verdadera realidad. Esto es lo que me parece que sería un planteamiento decente, un planteamiento veraz de la cuestión. Dirán ustedes, entonces, ¿esta visión está condicionada evidentemente por la fe? Pues sí, evidentemente. Lo cual no quiere decir que no se la pueda examinar en su contenido. Porque ustedes piensen que cuando yo miro la realidad del hombre, la realidad de la vida humana, la realidad de lo que es persona, puedo descubrir, y de hecho descubro, ciertos caracteres, ciertos rasgos que son evidentes, que son rasgos intelectualmente evidentes, que se imponen con total evidencia racional. Y entonces estos tengo que aceptarlos, en todo caso. Ustedes piensen lo que se ha avanzado en nuestro siglo en la comprensión de lo que es vida humana, vida personal, como algo que se está haciendo, algo que es libre, algo que consiste en elección, que consiste precisamente en radicación en una circunstancia, en elección entre posibilidades, en presiones a las cuales se puede ceder o se puede resistir, en una realidad que es real e irreal, que es existente e inexistente, que es fundamentalmente imaginaria, que no es por tanto cosa en ningún sentido, que es absolutamente irreductible a las cosas. Todo esto son evidencias estricta y rigurosamente racionales que no tienen que ver ni poco ni mucho con la revelación. Es posible que coincidan con la revelación, es posible que la idea que la revelación nos proporciona acerca de la realidad humana sea coincidente con lo que vemos con los ojos y con la mente desde un punto de vista pura, estrictamente racional. Y eso habrá que aceptarlo. Eso habrá que aceptarlo por su evidencia, no por ninguna otra razón, sino por su pura evidencia. Es decir, que ese modelo de hombre creado a imagen y semejanza de Dios nos obliga a pensarlo. Recuerden ustedes cómo hace ya mucho tiempo, este ha sido un curso bastante largo, recuerden ustedes cómo yo mostraba cómo el nacimiento es una innovación radical de realidad. Como el niño que nace, lo que el niño es, decía yo, sí, evidentemente procede del padre, de la madre, de los antepasados y de los componentes físicos del cosmos, claro. Pero ¿quién es? El quién que es el niño es absolutamente irreductible a todo. Es una realidad absolutamente nueva, que se añade a lo que había, que se enfrenta con la totalidad de la realidad íntegra. Es decir, que es una innovación radical de realidad. Y eso es justamente lo que se llama creación.
La creación es la innovación radical de realidad. Lo que pasa es que siempre se ha partido del Creador. El Creador no está ahí, no está visible, yo no puedo partir de él, tendré si acaso que buscarlo. Pero el resultado de la creación es evidente. Me parece curioso, interesante, que a un niño recién nacido se llama en español una criatura. Una crianza, dicen en portugués también. Es justamente el resultado de la creación. El creador es problemático, el creador no está visible, no está patente, habrá que buscarlo y no sé si lo encontraremos. Pero ven ustedes cómo es creación. Es realidad irreductible, realidad absolutamente nueva. Lo cual evidentemente pone a la persona en un plano radicalmente distinto de todas las demás realidades. Y la cual nos lleva a una conclusión también ineludible y también puramente intelectual, que ya la tocábamos el otro día, esto está más cerca, lo recordarán mejor, que es que la muerte corporal, la muerte psicofísica es un suceso sumamente parecido a la muerte, por ejemplo, de un animal superior y perfectamente comprensible. Sí, pero la muerte de la persona, si fuera total, si quisiera decir que dejaba de existir totalmente la persona que cada uno de nosotros es, a esto significaría aniquilación. Sería aniquilación. Lo mismo que el nacimiento es criatura, es innovación radical de realidad, la muerte, si fuera la total extinción de la persona, sería aniquilación. Difícil de explicar, difícil de comprender conceptualmente. La suspensión de las funciones fisiológicas y psíquicas, porque deja de latir el corazón, o porque el hígado no funciona, o porque falta oxigenación. Todo eso es perfectamente comprensible y no tiene dificultad mayor. Sí, pero la extinción de esa realidad única, distinta, absolutamente irreductible, que es el quién de cada cual, eso habría que entenderlo, habría que explicarlo y sería realmente muy difícil de justificar, muy difícil de explicar. ¿Comprenden ustedes, por tanto, cómo se puede utilizar este principio de la imagen de Dios, de la creación según la imagen de Dios, que, repito, es de origen religioso y por tanto no tiene por sí mismo validez intelectual y filosófica? Pero puede servir como principio heurístico, como algo que nos hace pensar en algo, que nos hace ver la realidad desde una cierta perspectiva, para que consigamos, si podemos, pensarlo intelectualmente, pensarlo de un modo rigurosamente racional. No es seguro que podamos, pero habría que hacerlo. Es precisamente una especie de desafío, es un reto a la inteligencia, el pensar, el dar razón de ello. No podemos tomarlo como filosofía, será una prefilosofía, que no se podrá incorporar a la filosofía más que si la filosofía es capaz de dar razón de ello, desde el punto de vista rigurosamente racional. Este me parece que es el planteamiento claro. Y entonces, se me ocurre para terminar una consideración. Como saben ustedes, lo que al hombre le importa más, evidentemente, las dos preguntas que me parecen inevitables y que en cierto modo se contraponen. La pregunta ¿quién soy yo? Y la otra pregunta ¿qué va a ser de mí? Recuerdan ustedes que Unamuno, siempre exagerado, decía que la única cuestión era saber si he de morir del todo o no. Y si muero, y si no muero, ¿qué será de mí? Decía, y si muero ya nada tiene sentido. Si él encontraba que si el hombre se destruye, se aniquila, ya nada tiene sentido. La vida no tiene sentido. Yo no creo que esta sea la única cuestión, pero es la más importante. Lo de la única era la exageración propia de Unamuno, pero la más importante sí lo es. Con esa pregunta hay que enfrentarse. Lo tocamos el último día. Pero creo yo que en este concepto de imagen de Dios, imago Dei,
hay un argumento particularmente enérgico a favor de la perduración de la persona después de la muerte. Y es lo siguiente: si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, si lo ha creado por un acto de amor efusivo, parece poco probable que acepte, que consienta su aniquilación. ¿Será posible que Dios ame al hombre solamente un rato, solamente este espacio de la vida terrenal? Parece inverosímil. No es fácil de admitir. Es decir, el amor de Dios tiene que ser para siempre. Si por tanto nos vemos como creación a imagen de Dios, esa sería la prenda más segura de seguir viviendo siempre, de que Dios no nos olvidaría, no nos dejaría destruirnos, aniquilarnos, desaparecer, que su amor no sería simplemente por una temporada. Les deseo muy buen verano.